Se cumplen 6 meses de gobierno de Javier Milei y nos vamos a meter en el análisis, por supuesto, económico y también político en una semana donde se debe retomar en el Senado el debate por la ley bases y el paquete fiscal también. Tal cual, más que nada por lo que se viene, ¿no? No tanto por lo que pasó, que ya lo conocemos, sino lo que se viene a raíz justamente de lo que pasó esta semana, ¿no? Una semana clave, incluso para ver si vas a tener estabilidad en el dólar con el dato de inflación que se viene, con el otro dato de inflación que vas a ver por primera vez que un repunte en junio con respecto a mayo de la inflación. Si se resuelve o no el swap con China, Es ¿no? verdad. Que todavía dicen ahí en el gobierno que están ahí negociando si se va a tener que pagar los 2.900 millones que vencen a fin de junio o no. Bueno, para todo esto hay una sola persona que tiene todas las respuestas. Liliana Franco está conectada con nosotros, por supuesto. Lili, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, estoy escuchando a Mariano que dice que tengo todas las respuestas. Buenos días, ¿cómo están? Me voy, me tengo que ir, porque ¿cómo hago para responder todo eso? Bueno, empecemos a aceptar el reto de Mariano. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No, vamos a contestar. Swap. Es cierto, están negociando nada menos con los mejores negociadores del mundo, los chinos. O sea, realmente es una escuela del arte de negociar. Si hay alguien que la sabe, son justamente el pueblo chino. En un contexto donde China indudablemente no se siente, entre comillas, muy bien tratado por el gobierno a nivel político. Pero las negociaciones continúan en buenos términos entre los dos bancos, las dos entidades monetarias, el Banco Central chino y el Banco Central argentino. Si va a haber un acuerdo, y yo te diría que sí, nos va a costar, y yo creo que los chinos hasta último minuto van a estar dentro de lo que puede un presidente del Banco Central comprometer. Porque acá se mezcla la parte política. Desde el punto de vista del swap, debiera ser un trámite administrativo. Hoy Argentina está en mejores condiciones, velo objetivamente, para honrar un compromiso. O sea, debiera ser una renovación. Lo mismo con el Fondo Monetario. Vos sobrecumpliste las metas, el jueves que se reúne el directorio, en teoría, levantan la mano, firman el cheque y vienen los 800 millones. ¿Por qué? Porque Argentina sobrecumplió las metas. Ahora, siempre está la política de por medio. Se me quedó sin tinta la lapicera, entonces no puedo firmar el cheque Claro, fíjate cómo se ha demorado algo insólito. Casi un mes exactamente, se tomó el directorio del Fondo Monetario para aprobar una revisión que sobrecumplió las metas. O sea, vale decir, es casi un trámite administrativo, porque ¿qué más le vas a pedir? Todo lo que vos le pedías lo cumplió, punto, ya está. Firma el cheque y mandalo. Un mes se tomó, cuando a la administración anterior le ha aprobado con waivers, en menos tiempo. Bueno, esa es la política. ¿Y por qué pasa con el fondo? Y después vuelvo a China. Y porque el fondo, de alguna manera, tiene un cuestionamiento implícito a sus recomendaciones y a sus programas. Resulta que lo que recomienda nunca se logra, y lo que no recomienda, de este plan de estabilización, se logra. Algo técnicamente con el fondo no anda funcionando. Esto está claro, esto es objetivo, no es una opinión. O sea, se pasó 30 años o más de 30 años recomendando planes para estabilizar la economía que no solo no se cumplían, sino en muchos casos derivaban en crisis. Y me refiero al caso Macri más recientemente. Viene un gobierno que hace un ajuste pensado para el propio fondo y está, al menos hasta ahora, funcionando. Entonces hay un cuestionamiento interno. ¿Cuál es el rol del fondo entonces? ¿Por qué no funcionan sus recomendaciones? Recordemos que el fondo presta a cambio dinero, prestador de última instancia, a cambio de estabilizar la economía. En realidad el origen es estabilizar las finanzas. Por eso el fondo no se mete en temas de construcción o de infraestructura o pobreza, que lo hace el Banco Mundial. Porque el origen es eso. Ayudo a los países a estabilizarse frente a crisis financiera. Luego se fue abriendo un poco más. Pero este es el origen.
En realidad el fondo no debiera darte plata si estás bien, tu economía, ¿no? Y tampoco, y debe darte plata recomendándote, en acuerdo con el país, qué hacer para salir de ese atolladero y volver a recurrentemente a caer crisis. Bueno, el fondo evidentemente no estaría encontrando el camino para que uno no tenga que volver siempre a pedir plata. Vuelvo a China. China, por lo que a mí me dicen, finalmente se va a renovar ese swap. Pero bueno, los chinos nos hacen saber su malestar en otras cosas que tienen estrictamente que ver con el tema del swap. ¿Cuál es lo que te dicen? Va a ser difícil que un instrumento que se otorgó a Argentina hace más de 20 años no lo renovemos ahora, con un Banco Central recuperando reservas. Resultaría raro, tendríamos que ofender a China de una manera tal que no pareciera el caso. Por lo cual yo creo que hasta último segundo, al igual que el fondo, nos van a tener, como se dice vulgarmente, parido, pero creo que finalmente va a haber un acuerdo. Igualmente, suponiendo que no lo hubiera, que no renueva el swap, en el central te dicen, podemos hacer frente a eso, porque además recordá que van a ingresar los 800 millones de dólares del Fondo Monetario. Un tema, Lili, sería a corto plazo, ¿no? Sería una renovación en caso hasta fin de año, nada más por 6 meses. Esto por un lado. Y por el otro, lo que vos decías, ¿no? De las recomendaciones del FMI, donde dijiste el blend va a ser hasta el 30 de junio, lo vas a extender hasta el 30 de septiembre, en las mismas condiciones. Yo pienso que sí, pero no. A ver, está bajando mucho la inflación. Ayer el propio ministro de Economía en una entrevista dijo que mayo estaría en 4,5. Dio a entender que es inferior a 5%. Junio podés tener un repunte, pero si la base es 4,5 y mirá mayoristas y mirá el core, te daría a pensar que por ahí anda cerca de 5, con ajuste de precios relativos inclusive. O sea, estoy viendo un programa de estabilización que está funcionando, se está empezando a dar datos del RIPTE, no propios. En abril hubo una recuperación, siempre hablamos de promedio, no se enojen conmigo, por ahí a usted no le pasa, pero hubo una recuperación en términos reales de los salarios. Claro. Hay sectores que sí, hay sectores que no. Y fíjate, la variación de los precios de la canasta básica en junio al día 10 ha sido solo 0,79, estoy basándome en el BOT. Con lo cual vos estarías viendo un sendero donde la inflación pareciera estabilizándose. Todavía es alto para el mundo, pero para Argentina arrancamos de un 25,5 o mucho más alto. Claramente esto es una buena señal y te permite empezar a ver una recuperación del salario, que al recuperar el salario lentamente puede recuperarse el consumo. Entonces yo no veo que vaya a modificarse mucho la situación del tema cambiario. No lo veo, no veo en el ánimo del gobierno, no veo que vaya a modificarse el tema del crawling peg, muy por el contrario. Y es más, te diría que esta suba tuviste sector financiero de los tipos de cambio obedece a razones políticas más que el análisis puro de la economía. Bueno, Lili, sobre eso esta semana es clave, ¿no? Para ver qué pasa en el Senado con la ley bases. ¿Cómo ves eso? En el gobierno te dicen, bueno, el cambio de Guillermo Francos como jefe de gabinete no es un cambio menor. Ha sido siempre el dialoguista, yo lo llamo el canciller en la Casa Rosada, porque es el hombre de diálogo, es el hombre que escucha, tiene muy buenos modales, cuando digo buenos modales, que es una persona que escucha, que cualquier persona en las antípodas de su pensamiento igual encuentra un ámbito agradable para conversar, con lo cual eso ayuda mucho, no es menor. Y la Rosada dicen que ya estarían los votos, que no habría problemas, que realmente en el Senado va a pasar, vendrá que tiene que volver a la Cámara, y en la Cámara creen que los cambios que se introdujeron
son más consensuados con diputados, con lo cual debiera ser otro trámite. Si me preguntas cuándo hay ley, y yo te diría junio, fin de junio, este mes. más o menos, pero creo que no pasa de junio. Ahora, ¿por qué es importante la ley? Y es importante ya no tanto por el contenido, sino porque le salga al gobierno actual, Claro. aunque sea un proyecto de ley. Este es un gobierno democrático con 3 poderes, necesita que el poder legislativo le saque una ley. Dentro del paquete de ley de bases, para mí lo más importante y lo que puede, si querés consolidar la es el RIGI. El RIGI es necesario para dar la tranquilidad a eventuales inversores locales o externos que, bueno, no te asustes. Si en 4 años volvemos a cambiar de gobierno, tu inversión no se va a ver afectada. Porque ese es el temor que existe. Claro. El temor es muy lindo, Milei, está bárbaro, qué sé yo, pero yo me acuerdo que esto ya pasó. Muy lindo, Macri, volvió un modelo diferente, para no calificar, volvió un modelo de economía muy distinto al modelo de Macri o al modelo hoy claro, de que les Milei. cambiaba Entonces, todas las condiciones. ese es el temor que se... Absolutamente. Y entonces, sí. Yo te diría que de la ley lo que más importa para consolidar el proceso económico y poder empezar a crecer, sin duda, es el RIGI. Claro, y el paquete fiscal también es importante, ¿no? Ahí en cuanto a la recaudación. Sí, lógicamente. Claro. Pero si vos me dieras ¿no? Si el que sí o sí tiene que ir, digamos. Ley, el RIGI. Bien. Bien, nos quedamos con ese título, Lili, como siempre. A ver, último dato, Lili, con esto de inflación que estabas diciendo, este proceso de desaceleración que en junio puede llegar a ser, aunque sea un poquitito mayor que la de mayo, el Banco Central que mira para adelante ya no tiene más margen para bajar la tasa. Yo diría que no. Yo diría que ya estamos, coincido con vos. Me sorprendería que baje la tasa. Fue una jugada arriesgada, cuando la empezó a bajar. Todos decíamos van a salir corriendo los depósitos, los bancos van a tener serios problemas. No pasó. No deja de haber sido una jugada muy arriesgada que le salió bien, ¿no? O sea, realmente no estás observando que haya retiro de depósitos en pesos. Empezó a crecer, sí, los depósitos en dólares en el sistema financiero. Y hoy los bancos están más interesados en ver cómo te colocan préstamos hipotecarios. Habrás visto que arrancó con 2 bancos y hoy ya creo que 16. Vos, María, sabés más de esto, porque creo que son más de 20, ¿no? O 20 llegan, ¿no? Hasta hoy eran 16, creo, Lili. Pero bueno, también a partir de hoy con la eliminación del parking vamos a ver si se suman algunos otros más o si se empiezan a traducir eso en que se concreten más operaciones. Con lo cual, esto es importante. porque son importantes los préstamos? Digamos, los préstamos hipotecarios y préstamos en general son importantes para cualquier economía, pero los préstamos hipotecarios en particular, porque si se empiezan a consolidar, empieza a ser una masa atractiva, esto va a ir encadenado con la construcción privada. Claro. Va a empezar a aparecer lo que parecía en los 90, ¿se acuerdan? Los pozos. Gente va a empezar a poder destinar un ahorro. Por eso es importante que no haya inflación. Solo sin inflación es lo que va a permitir que haya cada vez más préstamos hipotecarios. Si volvemos a caer en procesos inflacionarios, así como vino, se va a ir. Lili, ahora sí, muchas gracias como siempre por atendernos y darnos tu análisis. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día.